¿Alguna vez te has despertado justo en la mitad de la noche con esa certeza fría y absoluta de que no estás solo? No es el miedo infantil a la oscuridad o a lo que podría esconderse bajo la cama. Es algo mucho más pesado, más físico. Es la certeza de una respiración que no te pertenece, o el peso de una mirada clavada en tu espalda justo donde sabes que si te atreves a voltear, encontrarías algo observándote desde una quietud que no es natural. Es el momento en que el silencio deja de ser paz y se convierte en una presión sorda sobre los oídos, un vacío denso que parece engullir no solo el sonido, sino también la luz y, en última instancia, tu cordura. Si has sentido eso, si has sentido esa garra invisible apretando tu pecho en la soledad de tu casa, entonces puedes empezar a entender cómo era vivir en Coahuila en 1921. No la Coahuila de los grandes mapas y las celebraciones postrevolucionarias, sino la Coahuila profunda, la que olía a tierra quemada y a sudor seco, la que se hundía cada día más y más bajo la superficie, alimentada por las fauces insaciables de las minas de carbón. En esos años, la vida no era un derecho, era una concesión temporal que se pagaba con la respiración viciada y la espalda doblada. Y el infierno, para la gente de esos pequeños y polvorientos ejidos mineros, no era una promesa religiosa, era un lugar concreto, tangible, a cientos de metros bajo sus pies. Era el socavón. Tienes que entender la geografía del terror. El estado entero parecía diseñado para recordarte tu insignificancia. El sol era un enemigo. La tierra una madre ingrata que solo daba la riqueza si le entregabas a cambio a tus hijos. Y por la noche solo existía el crujido de la madera vieja, el viento silbante que traía consigo el olor a pólvora y la fatiga y la negrura. Una negrura que no terminaba con tus párpados cerrados. Una negrura que se metía en la boca, en la sangre, en la médula. Esta historia, la historia de la mina de El Ocaso, es una de esas verdades que la gente prefiere olvidar, de esas que se cuentan solo entre susurros, después de la medianoche, y solo si estás dispuesto a aceptar que lo que vas a escuchar es algo que te acompañará para siempre. Si tienes esa sensación de que no estás solo mientras me escuchas, escucha con atención, quédate hasta el final. Porque la única forma de que esta historia no te persiga es sabiendo exactamente dónde termina. Suscríbete, si te atreves a hacer este pacto de silencio y oscuridad conmigo. El Ocaso no era diferente de las otras minas que salpicaban la región. Era profunda, laberíntica y extremadamente peligrosa. El carbón es una mercancía brutal. Está atrapado en las entrañas de la tierra, esperando que un puñado de hombres, armados con lámparas de aceite y picos, se arrastren como lombrices para arrancárselo. Cada tonelada extraída era una apuesta a la muerte. Gas metano, derrumbes, inundaciones súbitas, el simple hecho de que el cuerpo humano se rindiera a la asfixia o al calor infernal. Morir en el ocaso era tan común como el amanecer. Los mineros lo sabían, las viudas lo sabían. El pueblo entero vivía bajo esa sombra. Pero había algo diferente en el ocaso, algo que empezó a manifestarse no como un evento catastrófico, sino como un patrón, una disonancia sutil que solo aquellos que pasaban más tiempo en la oscuridad que a la luz podían notar. El primer indicio venía con la quietud. Tú sabes, la minería es ruidosa. Es un fragor constante de acero contra roca, el grito de las mulas, el traqueteo de las carretillas cargadas, las detonaciones controladas de la dinamita. Pero cuando terminaba el turno, cuando los hombres salían cubiertos de hollín, con los ojos inyectados en rojo, y las lámparas se apagaban en la entrada para el cambio de guardia, la mina debía volverse un pozo de silencio, una pausa forzada, la tierra respirando por sí misma. Sin embargo,
A finales de 1920 y principios de 1921, los capataces y los pocos vigilantes que se quedaban en la boca del ocaso empezaron a escuchar algo, un ritmo. Imagínate el sonido del pico. Clank, clank, clank. Un golpeteo rítmico pero lejano, amortiguado por 100 metros de roca y tierra húmeda. Un sonido inconfundible de trabajo. Al principio, se asumió que algún minero rezagado se había quedado. Quizás un novato que no había escuchado la sirena o que se había aventurado más de lo permitido en las galerías menos estables. Pero el capataz de ese entonces, un hombre llamado Don Rómulo, era meticuloso. Llevaba el conteo de cabezas como si fueran sus propios hijos. Cada vez que escuchaban ese clank sordo y persistente, revisaban la lista. Todos afuera. Don Rómulo enviaba entonces a un par de hombres de su confianza, mineros viejos, con las espaldas curvadas y los pulmones curtidos, que sabían moverse en la oscuridad sin tropezar. Iban con lámparas frescas, adentrándose de nuevo en la humedad pegajosa, siguiendo el sonido. Y aquí es donde la historia se tuerce y entra en ese territorio de lo que no debería existir. Ellos bajaban, caminaban por la veta grande, se desviaban por el túnel del diablo, bautizado así porque se cerraba con la misma frecuencia con la que se abría, y seguían el sonido del trabajo. El golpeteo se hacía más fuerte, más claro. Podían sentir la vibración leve en la roca. Estaban cerca, muy cerca, pero entonces, justo cuando estaban a punto de doblar la última curva, justo cuando el olor a sudor y a dinamita fresca debería haber golpeado sus narices, el sonido se detenía, de golpe, sin desvanecerse, sin ralentizarse. Solo silencio, un silencio absoluto y antinatural. Los mineros se miraban en la penumbra de sus lámparas, el miedo siendo una presencia más palpable que el polvo de carbón en el aire. Revisaban el túnel. Nada, ni un alma, ningún pico, ni siquiera el rastro de una carretilla, solo las paredes de roca virgen y el eco frío de su propia respiración agitada. Y esto se repitió, noche tras noche. Al principio era solo una curiosidad molesta, un fastidio. Luego se convirtió en una leyenda local. El minero fantasma, decían los más jóvenes con sorna, tratando de ahuyentar el mal agüero con risas nerviosas. Pero los viejos, los que habían visto morir a 3 generaciones en esos túneles, sabían que no era un juego. Si trabajas en la oscuridad, tú dependes de tus sentidos. Si un sentido te miente, pierdes la confianza. Y si pierdes la confianza, mueres. El que el sonido de trabajo existiera sin la presencia de quien trabajaba era una violación de las leyes fundamentales de la mina. Era como si la tierra estuviera viva, pero actuando de forma inversa a lo que le era natural. Don Rómulo intentó ignorarlo, pero el ambiente en la mina comenzó a pudrirse. El cansancio crónico se instaló. Los hombres estaban exhaustos, no por el trabajo físico, que era siempre terrible, sino por la tensión mental. Dormían mal o no dormían, siempre estaban escuchando, esperando el clank que no debería estar ahí. Y lo más extraño era la consistencia, el ritmo. Piensa en un minero real, humano. Se cansa, para, se seca el sudor, bebe agua, maldice, se queja de su suerte. El ritmo de un minero es irregular, una sinfonía de esfuerzo, pero lo que escuchaban en el ocaso cuando la mina estaba vacía era metronómico, implacable, un ritmo que no se detenía por fatiga, sed o desesperación. Era la cadencia de una máquina, pero sin la precisión áspera del acero. Era, si se puede decir así, la cadencia de la obligación pura. Cuando el miedo se instaló de verdad, ya no era solo un miedo a lo que sonaba, sino a la implicación que algo estaba sucediendo ahí abajo, sin supervisión, sin lámparas y sin necesidad de oxígeno. Y ahí es donde entra en escena el primer desastre verdaderamente anómalo, porque en una mina la muerte es esperada,
Pero a veces la muerte llega y simplemente se niega a soltarte. A principios de marzo de 1921 hubo un derrumbe particularmente violento en el nivel 3. No fue un accidente por gas, fue un colapso estructural. 2 mineros quedaron atrapados. Un joven de 17 años llamado Pablo y un minero de mediana edad, Evaristo. Los equipos de rescate trabajaron febrilmente, pero la roca había cedido por completo. Después de 72 horas, sin respuesta y con el riesgo de un nuevo colapso, se vieron obligados a declarar la zona sellada. El ocaso había reclamado 2 almas más, un funeral rápido, tierra sobre un ataúd vacío, y la vida continuó, como siempre lo hace en los pueblos mineros, con un vacío permanente en la mesa y un nuevo miedo en los corazones. Pero unos días después de sellar ese túnel, los sonidos de trabajo se intensificaron. Ya no era solo un clank lejano, era un murmullo de actividad subterránea. Los vigilantes en la superficie lo escuchaban claro. El raspado de palas, el arrastre pesado de algo sobre la roca y ese golpeo constante, ese ritmo que no conocía el descanso. Venía directamente del nivel 3, directamente de la zona sellada, de donde Pablo y Evaristo habían quedado enterrados. En ese punto, la fe de don Rómulo en la lógica se rompió. Él sabía que no había forma humana de que alguien estuviera excavando ahí. Y si lo estuviera, deberían haber respondido a los llamados. Intentó justificarlo. Es el agua, muchachos. El agua se mueve y mueve la tierra. Son resonancias. Pero la resonancia no huele a sudor, porque ahora, además del ruido, había un cambio en el aire que salía del pozo de ventilación. Era un aroma indescriptiblemente malsano. No era el olor limpio del metano, ni el olor ferroso de la sangre. Era un olor a humedad profunda, a tierra podrida que ha estado expuesta a la oscuridad por demasiado tiempo. Y algo más, algo que se adhería a la garganta. Era el hedor de la descomposición, mezclado extrañamente con el aroma tenue y persistente del carbón recién picado. Era el olor de un trabajo que seguía siendo realizado por cuerpos que ya no necesitaban respirar. Don Rómulo sabía que si esto seguía, la mina se vaciaría. Nadie trabajaría junto a los muertos, ni siquiera por el mísero jornal que les pagaban. Tenía que comprobarlo, tenía que desmentir la locura. Una noche, cuando la luna estaba escondida tras un velo de nubes bajas y opresivas, y el silencio de Coahuila era total, don Rómulo bajó al nivel 3. No llevó consigo a ningún minero. No quería testigos de la locura que estaba a punto de desvelar. Solo llevaba su lámpara y la pistola que nunca usaba. Se acercó a la zona sellada, donde la roca estaba apilada de forma tosca. El aire estaba pesado y frío, a pesar del calor del exterior. Y ahí estaba, el sonido, justo al otro lado de la barricada de roca, el clank, 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 inexorable, acompañado ahora por un ruido de respiración superficial y rápida. Don Rómulo pegó el oído a la roca, sintiendo la vibración. Escuchaba el sonido de la pala arrastrando escombros. Estaban trabajando, los dos, el joven Pablo y el viejo Evaristo. Él gritó. Su voz se rompió contra la oscuridad. «Evaristo, Pablo, ¿están ahí? ¡Contesten!». El golpeteo no se detuvo. El ritmo siguió su marcha implacable. Clank, clank, clank. Como si las palabras de un vivo no tuvieran peso contra la voluntad pétrea de los que yacían al otro lado. Don Rómulo se alejó de la pared, tambaleándose, incapaz de entender cómo cuerpos enterrados, asfixiados, podían seguir ejerciendo la fuerza necesaria para picar la roca. Y entonces, en medio de la cadencia, escuchó algo más, algo que perforó el miedo y se instaló directamente en su alma. No era un lamento, ni una queja, ni un grito de ayuda, era un tarareo. Una melodía corta y monótona, repetida una y otra vez.
la misma que Evaristo solía cantar cuando estaba concentrado en el trabajo, un tarareo sin aliento, sin alma, una burla inhumana que venía de los pulmones llenos de tierra. Don Rómulo no regresó a casa esa noche. Se sentó en la entrada de la mina, con la luz apagada, solo esperando el amanecer, esperando que la luz pudiera exorcizar lo que había escuchado. Cuando sus hombres lo encontraron, estaba cubierto de polvo, temblando, con una mirada perdida, incapaz de articular palabra, salvo por un susurro repetido que se negaba a abandonarlo. Dijo que la mina no les había matado por accidente. Dijo que el ocaso no los había querido muertos, los había querido trabajando, y eso, para Coahuila en 1921, era solo el principio. Había que bajar de nuevo. Mira a tu alrededor, la oscuridad es densa, estás solo, escuchas algo rítmico, algo que no debería estar ahí. Porque si la tierra de Coahuila en 1921 era lo suficientemente cruel como para obligar a los muertos a seguir picando carbón, ¿qué te hace pensar que la oscuridad donde estás ahora es más clemente? ¿Qué te hace creer que tú, a diferencia de ellos, tienes permiso para descansar? ¿Alguna vez te has despertado con esa certeza helada de que no estás solo, pero no hay nadie visible? No hay nadie a quien señalar con el dedo, solo una opresión invisible que te presiona el pecho. Escucha, porque si esa sensación te ha visitado, si el silencio de tu casa a las 3 de la mañana ha sido roto por un murmullo que no puedes descifrar, entonces estás listo para entender la siguiente parte de lo que ocurrió en Coahuila en 1921. Porque el miedo de esos mineros no era el miedo a la muerte súbita, no era el pánico de que un derrumbe los sepultara. El verdadero horror era la lenta, la insidiosa constatación de que la muerte allí no era el final del trabajo, sino solo un cambio de turno. Ya te conté cómo el carbón salía con una eficiencia brutal, implacable, inhumana, a pesar de que las listas de defunciones se apilaban como lajas frías. En la primera parte, el miedo era estadístico, era una anomalía en los libros contables de la compañía minera. Pero para los hombres que seguían bajando al socavón, el miedo pronto se hizo carnal, se hizo tangible, se hizo ruido de pico en la oscuridad donde no debería haber nadie. Imagínate el turno de noche, el turno más difícil, no solo por la fatiga de los músculos, sino por el peso del silencio absoluto que solo el infierno sabe replicar. Los mineros trabajaban en equipos reducidos, cada uno en su tajo, a veces a cientos de metros del compañero más cercano. La única luz era la de la lámpara de acetileno, un círculo amarillo tembloroso que apenas lograba perforar la negrura densa, la negrura que parece tener peso y textura. Y es en esa soledad, en ese abismo personal, donde comienzan a escuchar los otros sonidos. Al principio lo atribuyeron a la resonancia natural de la montaña, a los crujidos estructurales, al movimiento de las vetas de roca que se asentaban, un golpe metálico seco, un arrastre de carretilla por una vía abandonada, el sonido de una pala raspando el suelo de pizarra. Pero luego venía el detalle que rompía la lógica, que rompía el alma. El sonido se detenía de golpe, justo en el momento en que dirigían la luz hacia él. No se desvanecía, no se alejaba, se cortaba como si alguien hubiese soltado el instrumento al sentir la mirada. Y cuando volvían a concentrarse en su labor, a los pocos minutos, el sonido regresaba siempre más cerca. Uno de los capataces, un hombre llamado Anselmo, un veterano de la mina con más cicatrices que años de servicio, fue el primero en documentar, no en papel, sino en el terror de su propia mente, la rutina de los muertos. Anselmo tenía la tarea de supervisar los tajos más profundos, aquellos que la compañía consideraba de alto rendimiento. Un día,
Revisando la sección Calavera 7, se dio cuenta de algo aberrante. En esa sección había muerto un joven llamado Próculo hacía casi 3 semanas. Murió aplastado, y el cuerpo, por la dificultad del rescate, había tardado 2 días en salir. Pero las hojas de producción de Próculo, ese hombre que ya no existía, seguían reportando rendimientos consistentes. Anselmo era un hombre rudo, criado entre el hedor a pólvora y sudor. No creía en fantasmas de sábanas blancas, pero creía en el miedo real. Y lo que vio esa noche no era un fantasma, era una simulación macabra. Él vio la carretilla de Próculo, una carretilla vieja que tenía un remiendo de latón inconfundible en un costado, moverse por la galería. Pero, ¿quién la movía? Él se quedó inmóvil. Apagó su lámpara y se pegó a la pared húmeda respirando apenas. El ruido del rodar de las ruedas contra la vía era lento, demasiado uniforme para ser un hombre fatigado. Cuando la carretilla pasó frente a él, en la oscuridad casi total, Anselmo no vio la figura transparente ni la aparición vaporosa de los cuentos de viejas. Vio una silueta, una sombra densa, compacta, que empujaba la carretilla. No era una sombra de la luz, sino una sombra que parecía absorber la luz. Era del color del carbón húmedo, de la tierra mezclada con sangre seca. La forma era la de un hombre, pero la rigidez de su movimiento, la falta de balanceo natural, lo hacía parecer una marioneta que alguien jalaba con una cuerda gruesa desde arriba, y lo más terrible, esa figura no respiraba. No había el sonido gutural de la respiración forzada que acompaña el esfuerzo de empujar cientos de kilos de carbón. Solo el arrastre monótono de los pies que golpeaban el suelo, arrastrando las botas, un sonido hueco. Cuando la figura pasó, Anselmo sintió un frío cortante, no el frío de la mina, sino un frío que parecía venir de un lugar donde la temperatura ya no importaba. Un frío de huesos inertes. No huyó, no podía, estaba paralizado por la comprensión. Lo que movía la carretilla era el trabajo que se negaba a detenerse. Si ya has sentido este escalofrío que te recorre la espalda, si sabes que hay verdades que se ocultan en la oscuridad por el bien de la producción y el dinero, quédate, no te vayas ahora, o nunca sabrás qué pasó con los hombres que decidieron callar. Haz este pacto de silencio con la tierra, un pacto que solo la oscuridad puede guardar. Si te atreves, deberías compartir esto para que nadie lo escuche solo, porque la soledad amplifica los murmullos. El miedo, te lo digo, comenzó a contaminar la moral de los vivos. Empezaron a evitar hablar de ciertos nombres en voz alta. El Tajo de Juan, la Veta de Pedro, el pozo donde murió Anastasio, porque si nombraban al muerto, sentían que lo convocaban a su presencia, que lo obligaban a cumplir su turno. Se creó una especie de geografía del terror dentro de la mina, mapas invisibles donde se demarcaban las zonas de los vivos y las zonas de los muertos. Los vivos, por una mezcla de terror y superstición, empezaron a dejar las herramientas de trabajo en las entradas de esas galerías prohibidas, picos, palas, barrenos. Las dejaban por la noche, casi como una ofrenda o un pago de tributo. Y aquí viene la parte que desafía toda explicación materialista. Las herramientas desaparecían durante la noche. Al amanecer, cuando el equipo de la mañana revisaba, las herramientas estaban de vuelta, pero no en el mismo lugar. Estaban limpias, afiladas y con un desgaste que probaba un uso intensivo, un uso que nadie, ningún ser humano visible, podía haberles dado. Era como si el alma de la mina, esa entidad abstracta que demandaba el carbón, estuviera utilizando a los muertos para mantener el engranaje y a los vivos para mantener las herramientas. El sistema se había vuelto perfecto, un ciclo de explotación eterna donde ni siquiera la muerte ofrecía la jubilación. Y si crees que esto es solo una historia de fantasmas borrosos,
Prepárate, porque la evidencia física era peor. Los mineros que tuvieron la mala fortuna de cruzarse directamente con estas figuras, estos trabajadores permanentes, reportaban algo aún más devastador que ver un espíritu. Un joven, apenas un adolescente, que trabajaba acarreando agua, se perdió en un túnel de ventilación. Cuando lo encontraron, estaba sentado, temblando y balbuceando. Lo habían encontrado a escasos metros de la galería de lo que antes fue un grupo de 10 hombres que murieron sofocados por un gas letal el mes anterior. El muchacho no podía parar de rascarse las manos y la cara. Cuando por fin pudo hablar, dijo que los había visto. No flotaban, estaban allí excavando, picando, 10 siluetas, todas ellas con los restos de sus ropas de trabajo, pero lo que las hacía inhumanas no era la transparencia, sino la materia de la que estaban hechas. Dijo que parecían hechas de lodo fino, de polvo de carbón muy compacto y mojado, como si la tierra los hubiera reabsorbido y luego escupido de nuevo, sin alma, solo para trabajar. Sus movimientos eran lentos y deliberados, sin prisa, sin cansancio. Pero la peor parte que el muchacho describió fue el olor. Un olor tan dulce y repugnante que perforaba los sentidos. No era el hedor de un cadáver en descomposición, sino un aroma metálico, pesado, como a flores podridas mezcladas con la cal, y el formaldehído que se usaban a veces para intentar desinfectar las vetas peligrosas. El muchacho había intentado correr, pero en su pánico tropezó y al caer su mano rozó la pierna de una de estas figuras oscuras que pasaba con un saco de mineral. La piel de la figura, dijo el joven, no era piel. Era fría, como piedra de río en invierno, pero al mismo tiempo cedía un poco al tacto, como arcilla mojada, y lo que quedó en su mano fue un residuo. No sangre, no sudor, sino un polvo finísimo, negro y grasoso, que le quemó la palma. Cuando los otros mineros revisaron al muchacho, encontraron que donde había tocado a la figura, su piel estaba marcada con una quemadura superficial, como si la vida se hubiera drenado de esa zona. El médico del campamento, un hombre escéptico y borracho, diagnosticó una simple infección de la mina. Pero todos sabían que era el toque de un trabajador que no podía dejar de cumplir su cuota. El problema escaló cuando el miedo se convirtió en rabia. Los mineros vivos, exhaustos y aterrados, comenzaron a sentirse humillados por la eficiencia de los muertos. ¿Qué clase de esclavitud es esta?, se preguntaban en voz baja, ¿que ni siquiera nos permite descansar en la tumba? La producción de los vivos decayó. Ya no podían concentrarse. Pasaban sus turnos observando la penumbra, esperando el ruido hueco de la pala que sabía que no pertenecía a nadie con aliento. Y el silencio de la compañía, la insistencia de los capataces de ignorar las entradas de registro fantasma, era lo que ataba la soga. Sabían que el miedo era su mejor capataz. Si el temor a los espíritus de la mina lograba que el carbón siguiera saliendo sin necesidad de pagar salarios ni indemnizaciones, ¿por qué habrían de detener el proceso? La sensación era de total opresión. No había dónde quejarse. Si decías que los muertos de la mina seguían trabajando, te metían en un manicomio o te despedían sin pensarlo 2 veces, condenándote al hambre. Así que el terror se convirtió en un secreto compartido, un pacto no escrito entre los pocos hombres que se atrevían a bajar al abismo sabiendo que la muerte no era un escape. El punto de no retorno se acercaba. Los vivos empezaron a resentir que sus nombres, los nombres de hombres que tenían familia, esperando arriba, figuraran por debajo en el rendimiento de aquellos que llevaban semanas bajo tierra, aplastados. Este resentimiento, este roce constante con lo antinatural, fue lo que forjó la siguiente etapa de la historia, la parte que la compañía minera intentó borrar de todos los registros históricos de Coahuila. Porque pronto,
Los mineros vivos no solo evitarían a los muertos, sino que empezarían a intentar detenerlos, a interrumpir su ciclo eterno de labor. Y es allí donde el verdadero peligro de la mina se reveló, pues la mina no permite que se falte al trabajo, y mucho menos que se le ponga fin. Si has llegado hasta aquí y el miedo te ha rozado, déjame un comentario simple, solo la palabra escuché, para saber que no estoy contando esto solo en la oscuridad. Y si hay alguien que conoces que necesita saber que el miedo acecha en lo cotidiano, envíale esto. Pero adviértele que mire sobre su hombro, que se asegure de que la sombra detrás de él es la suya propia. Recuerda, la tierra tiene memoria. Y el subsuelo de Coahuila en 1921 se convirtió en un depósito de almas obligadas a un turno perpetuo. Escucha el eco que rebota de las paredes. Puede que no sea el ruido de tu respiración. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido en el silencio de esta noche conmigo, es porque la curiosidad ya ha cedido su lugar a algo mucho más oscuro y permanente. Es porque entiendes que el horror verdadero no viene de un fantasma gritando en la oscuridad, sino de la lenta e implacable comprensión de que el orden del universo puede romperse, que las reglas inmutables de la vida y la muerte pueden ser violadas por la codicia humana. Si estás solo, escucha con mucha atención, porque lo que sucedió en ese rincón olvidado de Coahuila en 1921 es una verdad que la tierra misma intentó devorar, pero que yo me encargo de desenterrar. No te vayas ahora. Si te retiras, el miedo que sembraste en tu mente podría florecer sin control. Quédate, suscríbete a este pacto silencioso. Es la única forma de asegurarte de que lo que veas aquí quede registrado, aunque tu propia mente comience a dudar de lo que te cuento. La presión sobre la gerencia de la mina, después de que los rumores se convirtieron en un hecho palpable, turnos enteros negándose a entrar al santuario, capataces al borde del colapso, la producción cayendo en picada, alcanzó su cenit. Ya no era un problema de moral o de productividad. Era la amenaza real de que el escándalo trascendiera Coahuila y expusiera una verdad imposible, que la compañía había profanado un cementerio de tierra y roca para seguir extrayendo el oro negro y que ahora esos muertos exigían su pago, trabajando. La mina no podía simplemente cerrarse. Había demasiada inversión, demasiada demanda de ese carbón en el México posrevolucionario. Así que se tomó la decisión más terrible, la que sellaría el destino de todos los involucrados, vivos y muertos. Entrarían al santuario, no para rescatar, sino para detener el trabajo. Era la noche del 28 de noviembre, una noche sin luna. El silencio en el pozo principal era tan denso que parecía absorber el sonido. Se organizó un equipo de contención. No eran mineros comunes. Eran hombres de confianza de la gerencia, ingenieros y, lo más aterrador de todo, 2 capataces que habían trabajado en el rescate original y conocían la geografía del desastre. Llevaban consigo no solo lámparas de carburo, sino cargas de dinamita. El plan era simple y brutal. Si los fantasmas no se iban, el santuario se convertiría en su tumba final y permanente. Lo volarían, sellando el acceso con toneladas de roca derretida y escombros. Don Lázaro, el minero viejo, que había sido testigo de la primera limpieza, fue obligado a ir como guía. Testimonios recogidos mucho después hablan de la expresión de Lázaro. No era miedo, era resignación total, la certeza de que estaban caminando directamente hacia una sentencia. El descenso a los niveles más profundos, aquellos que se habían derrumbado primero, fue una agonía silenciosa. El aire se hizo pesado, no por el dióxido de carbono, sino por una humedad fría y antinatural. El olor, según los pocos que sobrevivieron a aquella noche, era indescriptible, una mezcla de azufre, agua estancada, óxido y algo más,
algo que olía a tierra recién movida y a olvido. Mientras más se acercaban al sector infestado, más claras se hacían las evidencias de la actividad. En el camino, las vetas de soporte de madera, que habían sido reforzadas por los mineros vivos, aparecían extrañamente talladas, como si hubieran intentado arrancar el carbón de las propias vigas. Las carretillas de transporte, olvidadas desde el accidente, estaban ahora agrupadas cerca del túnel principal. Y luego llegó el sonido. No era un murmullo, era un ritmo, el golpeteo rítmico continuo de las picas y las palas contra la roca. Un sonido que no debería existir porque no había turno de mineros programado. Piensa en esto, en el horror de encontrarte en la oscuridad absoluta de la tierra, a cientos de metros bajo la superficie, y escuchar el esfuerzo humano donde solo debería haber silencio y roca. Un esfuerzo que no cesaba, sin gritos, sin jadeos, solo el monótono y eterno clac, clac, clac que resonaba en la humedad de la galería. Cuando llegaron a la boca del santuario, la escena que presenciaron los ingenieros y capataces no era una aparición etérea, no era la visión borrosa de un alma errante, era la manifestación más material y aterradora del trabajo no terminado. El santuario se abría ante ellos como una catedral de roca, iluminado débilmente por lámparas de carburo viejas, casi extintas, que emitían una luz amarillenta y moribunda. En esa luz espectral había movimiento. Eran las figuras de los mineros muertos, cientos de ellos. No eran espectros transparentes, eran hombres cubiertos de polvo de carbón, sus ropas gastadas y rasgadas, pero que conservaban la suciedad y la textura de la masacre. Algunos tenían las cabezas ladeadas por el impacto del derrumbe. Otros tenían miembros visiblemente deformados. Pero todos estaban trabajando. Estaban picando la pared con una furia y una coordinación silenciosas. Sus rostros, apenas visibles bajo el polvo, no mostraban expresión. No había dolor, ni rabia, ni siquiera la fatiga que agobia a un minero vivo. Solo la absoluta y mecánica dedicación a la tarea. Lo peor, lo que hizo que don Lázaro se desplomara de rodillas, fue el detalle de la pala. Un minero, al pie de la pared, estaba cargando carbón en una carretilla. Cuando levantó la cabeza por un instante bajo la luz temblorosa, se dieron cuenta de que le faltaba la mitad del rostro, un hueso expuesto donde debería haber estado el ojo, pero la pala en su mano se movía con precisión. Estaban trabajando, estaban cumpliendo su turno. El pánico se apoderó de la comitiva. Un ingeniero intentó gritar, pero el sonido se ahogó en la garganta, porque en ese momento las figuras parecieron percibir su presencia. No se detuvieron. Simplemente, el golpeteo de las picas se hizo más rápido, más frenético, y cientos de cabezas inmóviles se giraron lentamente hacia la entrada del túnel, hacia los vivos. Y el sonido de la respiración. Este detalle es crucial y el que más atormentó a los sobrevivientes. Entre el clac, clac, clac de las herramientas se escuchaba un coro bajo y sibilante, el sonido de cientos de pulmones intentando inhalar el aire viciado de la mina. Pero no era la respiración rítmica de los vivos, era un jadeo seco, raspado, un sonido de esfuerzo sin aliento, como si el aire que movían no tuviera la capacidad de sostenerlos, sino solo de perpetuar la tarea. Un sonido de desesperación infinita. Don Lázaro gritó una palabra que resonó en el túnel: maldición. Los mineros muertos no eran trabajadores leales, eran almas atrapadas, forzadas a la labor por una maldición que la mina había generado al absorber sus cuerpos y su esfuerzo. La veta de carbón ya no era una fuente de riqueza, era el motor de su tormento. El equipo se retiró en un caos absoluto. No intentaron disparar, no intentaron luchar.
La vista de esos cientos de cuerpos trabajando sin descanso era suficiente para quebrar cualquier voluntad. Dejaron atrás la dinamita y corrieron. 2 de los capataces murieron en la huida, no por la acción de los espectros, sino por el pánico ciego que los hizo caer por un pozo de ventilación abandonado. El resto llegó a la superficie exhausto, sucio de tierra y de una desesperación que no podían nombrar. La gerencia no necesitó más pruebas. El carbón que extraían ya no valía nada. El costo de la verdad era demasiado alto. La decisión se ejecutó de madrugada. La mina, el santuario en particular, fue sellado. No se hizo de forma discreta, se usó una cantidad de explosivos 10 veces superior a la necesaria. Querían asegurarse de que nadie, nunca más, pudiera acceder a esa sección. Se reportó oficialmente un nuevo derrumbe masivo, provocado supuestamente por una falla geológica inesperada. Se vaciaron miles de toneladas de cemento y acero líquido en el pozo principal, convirtiendo la mina de Coahuila en un gigantesco sepulcro industrial. Fue un intento de borrar no solo la evidencia de los muertos que trabajaban, sino la evidencia de que esos muertos existieron. Pero, ¿se puede enterrar una maldición? El pueblo de Coahuila nunca se recuperó del todo. La mina cerró para siempre. La riqueza que se había extraído de esa veta maldita parecía evaporarse o traer mala suerte a quienes la habían tocado. Las familias de los mineros muertos, las que no habían recibido una compensación adecuada, sufrieron años de pobreza, mientras los directivos de la compañía, aunque se habían librado del escándalo legal, cargaban con el peso de esa noche. Don Lázaro, el guía que sobrevivió, nunca volvió a entrar a una mina. Se dedicó a narrar lo que había visto, pero solo en voz baja, en las cantinas más oscuras, siempre buscando consuelo en el alcohol para acallar el sonido del clac, 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 que decía nunca se fue. Lázaro aseguraba que, si te quedabas quieto en la noche, si ponías el oído contra la tierra, todavía podías escuchar, muy débilmente, el ritmo eterno del trabajo no pagado. La consecuencia más profunda de Coahuila 1921 no fue la pérdida económica o la tragedia humana, sino la cicatriz psicológica que dejó. La mina demostró que a veces la explotación es tan profunda que se extiende más allá de la vida, que el capital puede esclavizar incluso a la nada, forzando a los difuntos a seguir pagando el precio de un trabajo que los mató. Y esto es lo que quiero que pienses ahora, en la quietud de tu habitación, mientras digieres esta historia. ¿Realmente crees que la tierra de Coahuila o la tierra de cualquier mina abandonada absorbió el ruido y el horror de esa noche? ¿Crees que ese sello de cemento y acero es suficiente para contener la desesperación de cientos de almas forzadas al trabajo eterno? Sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma. Si cientos de hombres dedicaron sus últimas horas a una labor, y esa labor fue interrumpida violentamente, solo para ser reanudada por sus espectros, significa que la necesidad de cumplir esa tarea se convirtió en una condena ineludible, una propiedad intrínseca del lugar. Y si eso es verdad, entonces ese ritmo, ese golpeteo de picas en la oscuridad, no desapareció. Solo se hizo más sutil, más difícil de detectar. Te pregunto, con el mayor respeto y la mayor cautela, ¿alguna vez has despertado en medio de la noche, con la casa en un silencio sepulcral, y has escuchado un sonido repetitivo, un clic o un rasguido proveniente de la pared, o quizá de las entrañas mismas de tu hogar? Algo que no puedes identificar, pero que es constante, metódico, y si no es el sistema de tuberías enfriándose, ¿y si no es la casa asentándose? ¿Y si es el eco distante, viajando a través de la corteza terrestre, de algún rincón donde la codicia selló un pacto con la muerte, donde los obreros siguen cumpliendo su turno, bajo la supervisión de un capataz
que ya no tiene ojos, solo el polvo en su corazón. Si sientes un frío repentino, si escuchas algo que no debería estar ahí, un sonido plano, sin reverberación, como si la propia atmósfera lo estuviera absorbiendo. No te muevas, no intentes identificarlo, no te asomes por el pasillo oscuro y sobre todo, no intentes convencerte de que estás solo. Si lo has escuchado alguna vez, o si lo estás sintiendo ahora, déjame un comentario. Escribe algo simple como «No estoy solo», para saber que el eco de esa mina maldita no te ha dejado en paz. Y si conoces a alguien que cree que el silencio es un amigo, comparte esta historia con esa persona. Quizá, solo quizá, el horror se diluye si se comparte, o quizá solo conseguimos que más oídos se afinen al ritmo de la tierra. Pero recuerda, la mina de Coahuila demostró que el verdadero horror no está en la aparición, sino en el trabajo, en la obligación ineludible. Y si estás ahí, en la oscuridad, atento a lo que te rodea. Tal vez deberías preguntarte si lo que escuchas no es el final de una tarea, sino el comienzo de la tuya. No apagues la luz todavía. Ellos siguen trabajando. Y el silencio de la noche, créeme, no es más que el ruido de fondo de su turno eterno.